Hola, te damos la bienvenida al ciclo Camarco 2025, bajo el lema Nuevas Oportunidades, un espacio de diálogo de la Cámara Argentina de la Construcción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al ciclo Camarco 2025. Es un ciclo que está estimulado, producido, pensado por la Cámara Argentina de la Construcción, que por supuesto la Cámara interactúa permanentemente con diversos sectores y ecosistemas de la Argentina, de Latinoamérica, y este ciclo básicamente consiste en dialogar, intercambiar ideas, abrir la cabeza, pensar el presente pero también el futuro, de diversas disciplinas, de diversas actividades, haciendo puentes, y para eso vamos a charlar en entrevistas con especialistas, con gente que sabe específicamente de temas diversos a lo largo de cada uno de los ciclos. Hoy hay uno que es fundamental dentro de un paraguas conceptual que es nuevas oportunidades, porque todo este 2025 se llama nuevas oportunidades. Hoy es el mundo del trabajo y el mundo de la educación. Cuán bien educados, cuán bien formados están los que egresan del colegio secundario, de los terciarios o de las universidades para entrar al mercado laboral. ¿Qué necesita el mercado? Y también qué necesitan los egresados o qué se imaginan. Vamos a meternos ya mismo con tres grandes especialistas. Les doy la bienvenida. Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? En medio párrafo presentate, nombre y colegio. Soy Esteban Torres, soy politólogo de formación y hoy dirijo el programa de educación de CIPEC. Bien. Graciela, preséntese con nombre completo y colegio. Graciela Clotilde Riquelme, investigadora del CONICET, investigadora principal, retirada, soy jubilada, pero sigo en funciones ad honorem. Muy bien. Profesora titular consulta de la Universidad de Buenos Aires, larga trayectoria en el marco de la ciencia y la tecnología argentina y de la universidad pública. Muy bien. Y está Pedro Angulo. Preséntate, Pedro. Bien, soy Pedro Angulo, gerente de desarrollo local y formación técnica de la Fundación YPF. Mi formación de base es arquitecto, pero estoy especializado en temas de educación técnica. Vamos a hacer una pequeña reunión, un comité de emergencia. ¿Cuál es el tema, el problema principal que hay que abordar? Pónganse de acuerdo en 20 segundos. ¿Cuál es para cada uno de ustedes? A ver si están de acuerdo. No hay una respuesta única, es decir, hay un espectro muy grande de población donde en la base yo creo que hay que hacer muchos esfuerzos, hay bajo nivel educativo, hay diferencias provinciales enormes. ¿Hablamos de secundario? De secundaria y educación para el trabajo. Hay mucha gente que no terminó todavía el secundario, hay gente que se queda en el secundario y hay que mejorar, pero por el otro lado muchos terminan el secundario y logran ingresar al mercado, y entonces tenemos una demanda social heterogénea. Pero por el otro lado también hay inserciones y tránsitos al mercado de trabajo muy distintos. El aparato productivo argentino no es homogéneo, es heterogéneo. Tenemos sectores de punta que funcionan a las maravillas para población sin secundaria, con secundaria y universitaria, y es un canal. Ahí hay puentes muy segmentados. Hay para la gran empresa, la pequeña y mediana funciona de otra manera, las pymes son un sector que históricamente ha demandado y no tenemos respuestas muy dinámicas, pero se está moviendo, y por el otro lado tenemos un sector informal enorme en la Argentina. Es decir, no hay una Argentina única, no hay una respuesta única, es una respuesta compleja, pero que demanda seguro desde el Estado y desde quienes son los gobiernos provinciales y el gobierno nacional. Sobre todo los gobiernos provinciales están a cargo de la educación secundaria, la educación técnica y la formación para el trabajo. Las universidades nacionales también están respondiendo porque hay puentes incluso formativos. A mí me gustaría después rescatar esto. Y por el otro lado, las demandas de formación, es decir, evidentemente hay una responsabilidad en los formadores también, y también en el sector de la demanda, ¿no? Es decir, yo creo que los deterioros no han sido solo del sistema educativo. También tenemos problemas en los procesos tecnológicos, en las respuestas de las empresas. Mira, Pedro hace que sí. ¿Qué sí? ¿Qué decís? Sí, justamente, yo viniendo de Fundación YPF, trabajamos sobre estas temáticas
Yo lo resumiría como brecha, ¿no? La brecha de lo que sucede en la industria y lo que sucede en el espacio formativo. En el caso mío, estudio a fondo lo que es el ecosistema de formación técnica, y desde Fundación YPF abarcamos o realizamos un estudio de prospectiva sobre la industria del gas y el petróleo, sobre el upstream, que es la etapa de extracción, digamos, para detectar cuáles eran justamente esas brechas que existen entre lo que hoy sucede en el sector, que es muy potente, muy fuerte, de mucha innovación, de mucha incorporación de tecnología, y cuál es el retraso que tiene el sistema educativo para dar respuesta a eso. Bueno, nos encontramos con muchas sorpresas, como por ejemplo la validación realmente de la educación secundaria técnica, más allá de todas estas diferencias. Nos encontramos con que había 236 ocupaciones del upstream que van a ser muy requeridas en los próximos 10 años. Ustedes saben, Vaca Muerta tiene una ventana de oportunidad de 10 años. Nosotros ya estamos en ese momento. Esto corre realmente muy rápido, hay mucha sinergia, y con lo cual tenemos que tomar cartas en el asunto para avanzar rápido. Esta investigación decía además... Pero dame un ejemplo de lo Sí. que esperado y del déficit. Bueno, el ejemplo es las tecnologías que vos incorporaste al sistema productivo. Antes la industria petrolera era una industria pesada, bastante tradicional. Hoy tiene atravesado todas las tecnologías nuevas. Alguien dijo inteligencia artificial. Bueno, procesamiento de datos, medición de variables en origen. ¿No encontrás esa persona en entrevistas? Es difícil de encontrar porque vos necesitas que también las personas que ya están en la industria tengan un proceso de adecuación, de upskilling y reskilling también de las personas que quedan a disponibilidad. Y también las personas que se van a incorporar nuevas, ¿no? Los chicos están egresando de la educación secundaria, ya tienen que venir con algún nivel de conocimiento sobre estas nuevas tecnologías y poder, digamos, hacer frente a una formación que los ponga de cara al trabajo de lo que hoy requiere la industria. Esteban, ¿tienen las habilidades necesarias? ¿Qué falta? Bueno, yo quería primero, respecto a la primera pregunta que hiciste, dar quizás un pasito atrás, ¿no? Que creo que un primer paso es ponernos de acuerdo en que Argentina necesita construir una estrategia de desarrollo donde estas cuestiones que fueron los colegas mencionando, la necesidad de una matriz productiva, sintonicen con una propuesta formativa y que se construyan puentes hacia el empleo. Cuando uno piensa en una Argentina, digamos, a futuro, que tenga crecimiento, que tenga oportunidades, que no tenga exclusión social, un escenario muy distinto del que hoy nos atraviesa, tiene que pensar en esa estrategia de desarrollo donde estas tres patas, producción, educación y empleo, trabajo, estén conectadas. Y para eso hay que, por un lado, pensar en cuáles son los sectores estratégicos que tiene la Argentina. Uno tendría que pensar en la agroindustria, la biotecnología, la energía, la minería, el turismo, la economía de conocimiento, que son los sectores que tienen el potencial, ¿no? Junto con los servicios y los encadenamientos productivos asociados, la posibilidad de generar riqueza y de generar el empleo que tanto, digamos, necesitamos en Argentina. Y para eso se necesita, por un lado, atraer inversiones, algo que creo antes lo mencionaron. Se necesita trabajar mucho, y creo que hoy también lo estamos conversando, en investigación y en desarrollo. También, proveer lo que tiene que ver con infraestructura y con logística, y trabajar en las capacidades de las personas, ¿no? En el talento humano. Y un poco creo que eso, en definitiva, es lo que nos termina conectando ahora. Podemos pensar en este último segmento, que es, para empezar por algo, ¿no? La capacitación, el factor humano. ¿Cómo se podría hacer para alinear o acercar un poquito más, digamos, la oferta del conocimiento con la demanda del mercado laboral? ¿Cuál sería un primer paso que les parece? Yo voy a tratar de dialogar entre nosotros, es lo que estás proponiendo, ¿no? Yo creo que hay algo que sigue siendo válido y que desde siempre yo defiendo y que creo que sigue siendo válido, que es tenemos que darle lugar a la formación general
las disciplinas de las ciencias sociales, las humanidades, también tienen que ser reforzadas, y no se puede olvidar esto en la formación de la primaria, de la secundaria. Nadie aprende sino sobre la base de lo aprendido. Las empresas muy líderes del mercado toman muchas veces, y no se dan cuenta, en puestos de gerencia o no tanto, ¿no? A alguien que lee mucho y que tiene una formación así con la lectoescritura y conexiones, que en realidad va después desarrollar un cargo de planta, pero en realidad las capacidades complejas de comprensión se desarrollan con la literatura, y después muchas veces en los currículos se despreciaba estas materias porque total, ¿para qué sirven las letras? Y eso, yo estuve a cargo de una escuela técnica industrial. Es lectocomprensión. Lectocomprensión, pero pero acceder a la literatura es que entendés lo que lees. claro, y aparte si alguien lee un libro, están habiendo 50 o 20 historias complejas, y entonces eso sirve bastante para manejar después un grupo de personal. Entonces esto siempre en muchas seleccionadoras de personal en cargos muy altos toma bastante en cuenta, y a veces no se sabe, y en todos los casos esto es importante, desde la primaria y la secundaria. Un tema importante es contribuir a que docentes y alumnos podamos acceder a una apropiación de conocimiento más adecuado. Esto para mí es una deuda social todavía, que le ha pasado al mundo, que se está deteriorando el nivel educativo, no solo Argentina. Pero entonces yo creo que ese es un punto. Después sí podemos sobre eso instalar microcréditos, porque funciona así, créditos educativos o las carreras cortas. En realidad en la práctica hay un montón de respuestas que se van dando, y ahí entonces coincido, no se le puede pedir ni a la educación técnica ni a la universidad que tenga todo el ayornamiento a los procesos tecnológicos. Muy bien, entonces te pregunto, por ejemplo en YPF, la Fundación YPF, ¿qué hace para tratar de recuperar si hay un gap o una distancia entre lo requerido y lo posible, o lo que está ofertado? Bien, nosotros estamos haciendo, de acuerdo a las recomendaciones que nos dio este trabajo de prospectiva que te mencioné antes, estamos impulsando una nueva institución de referencia para la formación técnica de las personas que van a trabajar en Vaca Muerta. El instituto se llama así, exactamente, Instituto Vaca Muerta, y el propósito del proyecto, como nos marcó nuestro CEO Horacio Marín, que es el impulsor realmente de esta experiencia, es que sea un proyecto de toda la industria, ¿no? Ahí hay desafíos importantes de todo tipo. Primero, que se constituya realmente esta institución con participación de los distintos actores, las empresas operadoras, las empresas de servicios, los sindicatos, que también son fundamentales para ese diálogo, las áreas de gobierno. Y entonces, para construir y constituir ese instituto, estamos trabajando en todos esos niveles. Y después tenemos que abordar lo que son los propios desafíos educativos de la formación de estas personas, ¿no? ¿Cómo hacemos para achicar esa brecha? Y nosotros creemos que es con la participación justamente de que se involucren las empresas que tienen ese conocimiento en los procesos de formación, y ahí es la clave diferencial de este nuevo instituto. Las empresas de servicios petroleros son las que están realmente operando los equipos, operando las herramientas, que han tenido esta curva de aprendizaje muy fuerte de los últimos años en Vaca Muerta, son los que tienen que transmitir realmente y achicar esa brecha y transmitirla no solo a las personas que van a trabajar, o sea, a los estudiantes, sino también a los docentes de las escuelas técnicas, a los docentes de las universidades, incluso de los institutos superiores técnicos, y generar esa transferencia, esa comunidad de aprendizaje, con lo cual este proyecto tiene ese norte, ¿no? Que sea de la industria, para la industria, y que genere estas condiciones para poder hacer rápido ese catch-up, o sea, achicar rápido esa brecha, y que las personas puedan aportar realmente, trabajar en condiciones de seguridad. Eso es básico. Lo primero es la seguridad operativa que la industria necesita para ser competitiva sobre bases sólidas. Necesitamos competitividad, pero basado en que las personas saben lo que están haciendo y trabajan con seguridad. Seguro. Exactamente. Esteban, ¿qué te parece? Porque lo que está mencionando él es que en realidad está siendo suplementado a la formación ya cuando tienen trabajo. Ya es el sector privado, o que sea público-privado, el que está resolviendo esa distancia que hay o ese déficit de formación. O los sindicatos también, que lo están pudiendo hacer. ¿Qué te parece eso?
Bueno, creo que es un concepto que nosotros trabajamos en la idea de coproducción de capacidades, ¿no? Hablaba antes de desarrollo de capacidades como algo fundamental para poder potenciar cualquier estrategia de desarrollo. ¿Y en qué consiste esa coproducción de capacidades? Es que hay distintas instituciones en la sociedad que contribuyen al desarrollo de capacidades de las personas. Uno debería empezar, digamos, con la participación de la familia, en lo que tiene que ver con el primer tramo de vida, ¿no? Las capacidades que la familia pueda desplegar para acompañar la formación de los niños en los primeros años es fundamental. Después uno pasa a la escuela, a la educación obligatoria, a la primaria, a la secundaria, y uno piensa, bueno, ¿cuál es el aporte diferencial que la escuela secundaria hace en ese proceso de desarrollo de capacidades? Y tiene que ver con lo que mencionaba antes Graciela, garantizar aprendizajes fundamentales, lectoescritura, pensamiento matemático, y también hoy sabemos que para poder desenvolverse, digamos, en el mundo de hoy, en la adultez, hay otras habilidades, lo mencionaba antes, distintas habilidades blandas, también tema de alfabetización digital, idiomas, ¿no? Son cuestiones sobre las cuales tiene que trabajar el sistema educativo. Vamos a suponer que te está escuchando ahí el sistema educativo. Todos ellos son los señores sistema educativo. Corporalmente, ¿cómo te escuchan? ¿Así receptivamente o se cruzan doble cruce y cierre como diciendo en la próxima vida charlamos? ¿Cuán receptivo está esto? No seamos prejuiciosos. No sé, yo soy... Yo creo que hay de todo. No preocupo, yo pregunto. No hay respuesta única de nuevo. Acá paso un comentario de una investigación que estamos haciendo y que yo estoy replicando, que hace Canadá. Es una encuesta canadiense que se hace cada 10 años y se repite. Ojalá la hagamos acá realmente en general. Yo la pude aplicar 3 veces, pero en el Gran Buenos Aires. Y por el otro lado, una versión adaptada sobre las necesidades digitales, la brecha digital en la formación de los trabajadores. Entonces, como no tenemos muchos recursos, porque no nos llegaron todos los recursos que estaban prometidos del sistema científico, que vinieron por el BID, en realidad optamos por una consulta virtual, en donde consultamos a escuelas técnicas y referentes de las escuelas técnicas, al sector empresario, a fundaciones de distintos lugares. Y uno se encuentra con que hay una actitud diría, más rápida de respuesta respecto a cómo sintonizan con el problema las escuelas técnicas de formación, lo cual sorprende. Lo cual no quiere decir que estén actuando, no quiere decir que por ahí estén actuando. Están receptivas. Pero por lo menos respondieron. Pero Esteban, ¿vos coincidís con que hay por lo menos una escucha que antes hubiera sido más cerrada o no hubiera existido? Coincido que información para el trabajo es un tema que ha entrado en agenda, que cuesta. Quizás Graciela estaba más hablando del ecosistema de educación técnica, ¿no? Sí, si uno piensa en las escuelas, digamos, secundarias orientadas, que en definitiva concentran el 85 más o menos de la población estudiantil, es un tema que de a poquito está, entrando en la agenda, sobre todo de lo que es el nivel secundario. Y nosotros justamente desde CIPEC fuimos identificando algunas experiencias interesantes de vinculación entre la escuela secundaria y el mundo productivo, que agrupamos en 4 categorías. Una que tiene que ver más con alguna materia específica dentro del diseño curricular, que está orientada al tema de formación para el trabajo, pero otras experiencias de prácticas profesionalizantes, prácticas educativo-laborales en las escuelas secundarias orientadas, otras instancias más de orientación educativa laboral y una cuarta que tiene que ver con algunos cursos complementarios con certificación de saberes que son luego valorados en entornos laborales. Y un poco acá lo que fuimos identificando, y decía, en distintas provincias del país, bueno, cuáles son los elementos interesantes, ¿no?, que hacen que esas estrategias den resultados o suenen interesantes o tengan perspectivas de crecimiento. Por un lado, aquellas estrategias que tienen una sintonía con una estrategia más de desarrollo de la matriz productiva de una provincia, donde hay un ecosistema virtuoso, donde está la comunidad educativa, donde está el sector productivo, donde están incluso otros niveles de gobierno, los gobiernos municipales que a veces se involucran, y otras cuestiones, digamos, elementos que lo hacen interesantes cuando estas estrategias son
digamos, vienen a complementar y a fortalecer la política educativa y no funcionan como colectoras, ¿no? Y después hay otro elemento que las hace potentes, que tiene que ver con el grado de institucionalización que tienen, ¿no? Son estrategias que están apoyadas en una normativa, en reglas claras, en asignación de responsabilidades, en áreas especializadas dentro de los ministerios provinciales que trabajan sobre ese tema. En fin, creo que, digamos, es un tema que ha entrado en agenda, que tiene mucho margen para crecer, potenciarse. ¿Una agenda a qué velocidad? Digamos, ¿a 100 por hora? ¿50? ¿A cuánto sería la velocidad deseada? ¿Y a cuánto va? Los últimos 20 años las reformas de secundaria tuvieron que ver de 2000 en adelante con la inclusión, ampliar la inclusión y la incorporación, y ahí hubo muchos colegas, pedagogos y todo en todas las provincias, y hay ejemplos de distintos tipos de respuestas, desde Río Negro, Mendoza, Córdoba, mi propia provincia, yo de Misiones, siempre lo digo. Y entonces hay muchas experiencias de reforma, de la transformación de la secundaria, en los 2000 y con distintos gobiernos que están hablando de tratar de flexibilizar la retención, adecuar, mejorar la terminalidad. La terminalidad, o sea, que termine porque hay el secundario. No, y porque hay el mucha deserción, y entonces hay que tratar de atraer, pero por el otro lado, desde el lado de las experiencias, que es lo que estamos hablando de los puentes con el aparato productivo, yo creo que la diversificación ha sido enorme de la Argentina, en la que yo empiezo a trabajar en la escuela técnica ya por los 70 hasta ahora. Pasamos por un 90 de una profunda diversificación. Yo creo que el mercado de la educación y formación por el trabajo es una realidad, y la diversificación ahora con plataformas, como se comentó, que también existen para la escuela técnica, también entran en competencia en vender nuevo. Yo hablaba en los 90 que había mercado de ilusiones de corto plazo. Hay mucho de ahora de espejitos de colores y de ofertas de las plataformas que no son muy de calidad, etcétera, pero venden. Hubo intentos de tratar de armar regulaciones en los 2000 de institutos al estilo de los países europeos, de tratar de certificar y de regular los otorgamientos, cosa que no se logró. Fue un intento hasta a nivel de Congreso. Yo creo que por ahí va a costar que esto suceda, pero que hay que tener en cuenta quién regula este otorgamiento de certificación y qué vale, es un lado. Y el otro, sí, que el aparato productivo selecciona efectivamente después, de acuerdo a lo que viene, valora y entiende de dónde viene la formación que tiene el sujeto. Pedro, vamos al mañana. Oportunidades. Todo contexto tiene beneficios, tiene desafíos, y ahí se puede abrir la oportunidad. Bueno, Vaca Muerta es una gran oportunidad realmente. Esto no es quizás ya futuro, es una realidad. Está teniendo niveles de avance muy fuertes a medida que se van confirmando los grandes proyectos de infraestructura, ¿no? El Vaca Muerta Sur, de exportación de petróleo, el proyecto de LNG, de otras compañías también. O sea, hoy realmente es una realidad Vaca Muerta. Horacio Marín siempre lo dice, ¿no? ¿Cuáles son los oficios que tienen en ese ecosistema demanda? Bien. Digo lo primero, ingenieros obviamente. ¿Son argentinos? ¿Los toman de otros países? ¿Qué tal es comparativamente la formación del ingeniero argentino en petróleo contra el peruano? No sé. Sí, a ver, es complejo el tema, es muy variable, digamos, la situación. Es una industria muy internacional, con lo cual hay una migración siempre, pero hay que verlo también como una oportunidad de formación, ¿no? Personas que pueden ser argentinas formadas acá, que tienen la oportunidad de formarse afuera. Me parece una buena consigna, pero hay un punto importante. Vaca Muerta está generando una necesidad de tomar personas que conozcan y sepan lo que hacen en distintos rubros. Yo conozco mucho la parte más de la base operativa, y ahí es donde va a ser la mayor demanda. Y eso también es una oportunidad que, si no la atendemos, se van a producir estos procesos de migraciones. La migración tiene que ser por opción y no por obligación. O sea, si la compañía
tiene que hacer un trabajo en Vaca Muerta y no encuentra las personas que requiere para eso, bueno, va a tener que encontrarlas en donde pueda. Estamos trabajando para que las personas que están realmente cercanas a la operación, que están en el contexto y que sufren a veces los inconvenientes de esta industria que está creciendo y demás, sean las personas que también aprovechan las oportunidades, ¿no? Los chicos que egresan hoy de las escuelas técnicas de Neuquén, de Río Negro, nosotros tenemos un plan que hemos comprometido, una inversión de $5,5 millones en los próximos 3 años. Estamos trabajando con todo el ecosistema de educación técnica de las 2 provincias. Hemos firmado ya convenio con la provincia de Neuquén y próximamente lo vamos a hacer con la provincia de Río Negro. Y ese plan contempla, además de la creación del nuevo instituto, que sería como la nave insignia, para generar esas condiciones, también contempla poder fortalecer a todo el sistema de educación técnica que tiene que abastecer a toda esta gran demanda y ahí contemplamos equipamiento en las escuelas, pero también formación docente, trabajar en red entre las propias instituciones, trabajar en las prácticas profesionalizantes. Creo que una de las claves son las prácticas, ese vínculo y ese acercamiento tiene que ser a través de la práctica. Y ahí es donde las empresas pueden aportar muchísimo. Nosotros estamos trabajando con prácticas profesionalizantes con las escuelas y con empresas de servicio. No necesariamente son todos de YPF, sino con las empresas que dan los servicios al sistema. Y la verdad que han surgido experiencias muy valiosas y por eso yo creo que está abierto lo que vos preguntabas antes, ¿no? ¿Está abierta el sistema educativo? Yo creo que sí, que efectivamente están todos ávidos de saber, de conocer, de participar. Y por el otro lado, las empresas también están más abiertas que antes. Esto lo digo porque yo conozco, he trabajado en distintos sectores, empecé justamente por el sector de la construcción y hoy por hoy todas las empresas saben de qué se habla cuando se habla de prácticas profesionalizantes, conocen, digamos, los sistemas educativos, las escuelas técnicas, tienen alguna experiencia que aportaron, con lo cual me parece que de los 2 lugares, de los 2 lados, está abierta la posibilidad para generar estas condiciones que no solamente se pueden replicar en un proyecto como Vaca Muerta, sino en un montón de otros sectores productivos que van a ser importantes. Déjame que paso por Esteban. Hay gente que no le gusta dar recomendaciones, pero la invitación es con tu conocimiento y si vos tuvieras que dar una recomendación al sector empresario en relación con los egresados, ¿qué recomendarías? Bueno, decía antes, o sea, hablamos mucho de cómo terminan los estudiantes en la secundaria. Sabemos que hay importantes dificultades en lo que tiene que ver con lengua, con matemática. Yo creo que con los empresarios, digamos, o por lo menos el que decía antes, en este proceso de coproducción de capacidades, el sector productivo tiene un rol que cumplir. Contaba Pedro un poco cómo se estaban involucrando. Entonces creo que tejer puentes, tejer redes con las instituciones, estar cerca de también sus necesidades, ¿no? Y sobre todo a la hora de, digamos, incorporar personas, pensar también en qué estrategia de formación en el trabajo se necesitan. Hablaba antes de upskilling, reskilling, bueno, estar sensibles a esas cuestiones creo que, digamos, tiene que ver con el camino. Hablemos para adelante. ¿Qué oportunidad vos ves que se abre? Tratando de continuar en lo que se está diciendo, yo creo que los empresarios tienen que reconocer más que lo que siempre se habló, que las personas no son empleables, que los sujetos tienen un potencial educativo y tienen además educación informal que la han tenido en sus hogares y ahí aparece todo un background de diferencia. La capacidad para poder ver más allá del iceberg, de lo que se ve, de lo que se muestra en competencia, también hay que reconocer la trayectoria de los sujetos y yo creo que eso es importante y eso está en la selección de personal, etcétera. Y también ayuda a la readaptación profesional. En todos los procesos de reestructuración productiva que tuvo el mundo y Europa y nosotros en algún momento y todo, se pasa por procesos de readaptación profesional. Hay que empezar a pensar que los trabajadores, las personas no son descartables, que tienen un background de formación malo o bueno, pero hay que tratar de trabajar con ese potencial y reconocerlo. Y el otro tema que a mí me preocupa mucho es que se ha diversificado y que hay experiencias en toda la Argentina de todo tipo, de alianzas público-privado y de respuestas a nivel de empresas, de microempresas, de sindicatos, de todo tipo. Es hora de empezar a
a compartir una ingeniería social pensada en un aprendizaje y en una diseminación, un aprendizaje a partir de las experiencias de todos. Yo creo que hay que empezar a hacer más vasos comunicantes entre esas experiencias para que se conozcan, para que se vean ventajas y desventajas, pero por el otro lado también para que los propios estudiantes, las propias personas que transitan por ahí, puedan transitar en otras, y también aquellos que no tienen esas oportunidades, que son la mayoría, son circuitos que son puentes muy buenos, excelentes, que existen de innovación, de información para el trabajo, que están en provincias, escuelas técnicas que puedan pasar por esa. Yo diría la escuela que es excelente, la que logró hacer Tenaris, pueda hacer puente con la escuela de Campana, o la escuela de Misiones, que tiene ahí también una escuela de innovación, la escuela técnica que puedan ir los estudiantes. Yo creo que eso es porque hay desgravaciones incluso de fondos. Cuando hay desgravación impositiva, entonces esas escuelas de alguna manera tienen que devolver a la comunidad también algo. Entonces Hay un incentivo, ¿verdad? abran las puertas para otros muchachos. Hay prácticas profesionalizantes. Permitime un bonus track, pero les pido estrictísimo medio párrafo a cada uno. Yo les digo inteligencia artificial. ¿Está en el futuro? ¿Está en el presente? ¿Es temor? ¿Es curiosidad? Contame. Inteligencia artificial puede estar al servicio de la prevención del abandono escolar, por ejemplo. Puede estar al servicio de fortalecer los aprendizajes fundamentales de una forma más personalizada. Está hoy, tiene mucho potencial, no va a reemplazar a los docentes, lo cual es una declaración. Está muy bien. Y me parece que podríamos usarla de cierre, ¿verdad? Gracias a ustedes por haber venido, gracias a todos los que están aquí presencialmente y los que están de modo virtual también. Quizás nos están escuchando por Spotify y nos han escuchado, o por YouTube. Esta ha sido una edición más de Camarco 2025. Quiero agradecerle a la organización, impecable, hermoso el lugar, y estén atentos para una próxima edición. Hasta luego.